Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios, sí o no? ¿No? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco. Sois vosotros los jóvenes los que vais a preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a dar vueltas al tema de la existencia de Dios. Vamos a ver si podemos estar seguros de su existencia, si hay pruebas de que existe o no, ¿no? Entonces empezamos por la primera pregunta que tengáis ya preparada. Muy bien, entonces ahora creo que tenemos una cuestión bonita. Hay 3 sacramentos que son más difíciles en nuestra fe, más misteriosos, ¿no es cierto? Sacramento de bautismo no es difícil de entender. Nosotros utilizamos el agua, que es un instrumento para lavarnos, ¿no es cierto? Para que a través de ese lavarnos con el agua, el Espíritu Santo nos lave de nuestros pecados. Es la acción del Espíritu, ¿no es cierto?, que interviene en nosotros para limpiarnos del pecado, ¿no es cierto? No hay más misterio. Pero otros sacramentos en concreto, pues el de la Eucaristía es difícil. Y otro sacramento como el de la penitencia es como un cura me puede perdonar a mí los pecados, ¿no es cierto? ¿Quién es un cura para perdonarme a mí los pecados? Y el sacramento también del sacerdocio es difícil. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién empieza? Yo quería saber por qué el sacrificio de la Eucaristía, si fue algo histórico, por qué dice la gente de la Iglesia que se renueva en cada misa, porque si ha sido algo del pasado que ya se ha hecho una vez, no es posible que se renueve, eso no La entra en cabeza pregunta de es, nadie. a ver si te he entendido bien, el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio histórico. Sí, Y ocurrió una vez. entonces, pues si es histórico, pertenece al pasado. Sí. Entonces, ¿cómo es algo que pertenece al pasado se puede hacer presente en la Eucaristía? Y los sacerdotes decimos, ahora se hace presente entre nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz. Caray, ¿no es cierto? Eso es mucho decir, Pero ¿no? eso es imposible. Eso es imposible. Pues eso tiene una explicación. Pero la explicación la tenemos en la carta de los Hebreos, que es una carta magnífica. No sabemos quién la escribió, pero eso es lo de menos. Es muy bonita, profundamente teológica y explica claramente diciendo una cosa, que el sacrificio que realizaba el sacerdote en el templo de Jerusalén, ¿no?, era un sacrificio que se realizaba con sangre de animales, ¿no es cierto? Entraba con ella en el templo, en lo más sagrado del templo, y rociaba el altar de los holocaustos, incluso donde estaba el arca de la alianza, lo rociaba también, ¿no?, con sangre de animales, y era un sacrificio de expiación. Venía más o menos a decir, Señor, te ofrecemos esta sangre que es símbolo de vida, ¿no?, para que nos perdones los pecados que nosotros hemos cometido, ¿no? Y dice el autor de la carta de los sacrificios, ese sacrificio era inútil y se tenía que repetir todos los años en la fiesta del Yom Kippur, a finales del mes de Tishri, que dicen los judíos, allí por el mes de septiembre. Pues porque se realizaba con sangre de animales y en un altar de la tierra. ¿Entendido? Y sin embargo, Jesucristo ha realizado el verdadero sacrificio. El sacrificio de Cristo es un sacrificio único, definitivo y eterno. ¿Por qué? Y lo explica muy bien. Porque Cristo entró con su sangre, cuando murió, no en un templo de la tierra, entró en el santuario del cielo mediante la resurrección. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces ha entrado en el santuario del cielo. Y en el cielo Cristo sigue como ofrenda, digamos, como víctima que se ofrece eternamente por nosotros al Padre. Ahora ya sin sufrir, porque en el cielo no se sufre, ¿no es cierto? Pero es su mismo cuerpo que ha sufrido
ese mismo cuerpo es el que está presente en el cielo resucitado y Cristo se está ofreciendo constantemente a su Padre, ¿no?, intercediendo por nosotros. Así que ese sacrificio, viene a decir el autor de la carta a los Hebreos, el sacrificio de Cristo es único, definitivo, se realizó de una vez por todas. Eso en griego lo dice Efapax, de una vez por todas, y eterno, porque está eternizado en el cielo. Eso me lo entendéis, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Pues gracias a que el sacrificio de Cristo sigue existiendo en el cielo, se puede hacer presente aquí en la tierra. ¿Me entiendes, Miriam? Sí. Es decir, si el sacrificio de Cristo, si Cristo no hubiera resucitado, el sacrificio de Cristo habría sido inútil, ¿me entiendes? Habría sido un sacrificio más, ¿no? Pero por medio de la resurrección sigue existiendo en el cielo. Eso me lo has entendido. Bien, entonces, ahora, ¿qué ocurre en la Eucaristía? Que Cristo como víctima se hace presente bajo las especies de pan y vino, ¿no? Mediante ese cambio del pan que nosotros llamamos la transustanciación, ¿no es cierto? Eso sigue pareciendo pan, ¿no es cierto? Pero ha habido un cambio profundo, un cambio de la sustancia que llamamos transustanciación, y ahí está el cuerpo de Cristo, pero no solo el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo va unido a su alma, ¿sí o no? Y va unido también a su divinidad. Por lo tanto, Cristo se nos hace presente ahí, ¿no es cierto? ¿No? Y luego, pues, cuando el cura lo ofrece, es Cristo sacerdote el que se ofrece también a través del sacerdote. O sea que entre nosotros continúa la misma víctima, ahora gloriosa, ¿no es cierto?, bajo las especies de pan y vino, y la acción sacrificial de Cristo pasa ahora a través del sacerdote. Yo he celebrado misa esta mañana, ¿no es cierto? Al celebrar ahí, indudablemente nosotros le hemos pedido al Espíritu Santo que cambie el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo tiene un poder creador, ¿no es cierto? No se lo pedimos antes de la consagración, ¿no es así? Te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que cambie, ¿no?, este pan y este vino en tu cuerpo y en tu sangre. Esa oración se llama epíclesis, que significa llamada. Llamamos al Espíritu Santo para que haga ese cambio, y después cuando yo lo ofrezco al Padre recitando las palabras de Cristo, entonces Cristo, sacerdote eterno, se está ofreciendo a través de mí. Así que tenemos el mismo sacrificio de Cristo, en cuanto que se nos hace presente Cristo como víctima y también como sacerdote que se ofrece a través del cura. ¿Me sigues hasta ahí, sí o no? Por lo tanto, se puede hacer presente. Y una vez que está en el altar, lo hacemos nuestro ese sacrificio y lo ofrecemos a Dios Padre, ¿me entiendes? Pero lo ofrecemos nosotros. No solamente se ofrece Él. Él lo pone en nuestras manos para que lo ofrezcamos como si fuera nuestro, que lo es. Y entonces, claro, el Padre no se puede negar a la ofrenda de su Hijo. Y por eso en la misa, pues, vamos a hacer el gran sacrificio que podemos ofrecerle a Dios Padre, que es el mismo de la cruz. ¿Eso me lo has entendido? Sí. Y entonces aprovechamos para pedirle a Dios por todas nuestras necesidades. Y para dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Son muchas cosas por las que tenemos que dar gracias a Dios, ¿sí o no? Nos tendríamos que pasar la vida dando gracias a Dios. ¿No es cierto? De las cosas tan buenas que nos da, ¿no es así? Y se nos olvida darle gracias. Y luego, pues entonces también, pues podemos pedir por todas las intenciones de la Iglesia. Y además podemos también incluso ofrecerle al Señor nuestros sacrificios, nuestras penas, ¿no es cierto? Y nuestra sangre también, cuando la llevamos en el corazón, de una manera, digamos, pues para ofrecerle a Cristo la totalidad de nuestra vida. Entonces nosotros vamos a la Eucaristía, ¿sabes a qué? A redimir al mundo. Tenemos el sacrificio de Cristo en nuestras manos. En la Eucaristía nos dedicamos a redimir al mundo. Lo que pasa es que no la vivimos, ¿no es cierto? No nos la explican. Ahora me basta con que me hayáis entendido lo fundamental de esto. ¿Me habéis entendido? Porque, claro, yo entonces en la Eucaristía aprovecho para pedirle a Dios, pues por muchas cosas. Entre ellas, pues le pido por algo que los españoles no suelen pedir. Pido por España. Si yo me voy a Estados Unidos, allí celebran la misa, ¿no? Los norteamericanos diciendo, te pedimos, Señor, por este país, tal y cual. Y lo dicen sin ninguna vergüenza. Y nosotros los españoles no. No, hombre, no. ¿Ha entendido? ¿No?
y le pedimos por nuestros parientes y por nuestras preocupaciones, le damos gracias, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos recibido. Se nos olvida dar gracias a Dios, ¿verdad que sí? Qué tontos somos. Y luego, pues le ofrecemos al Señor también nuestras penas, nuestros sacrificios, ¿no? Nuestro dolor, cuando lo tenemos, se lo ofrecemos para la redención del mundo. Yo quisiera preguntarle que si este es el motivo por el que la Iglesia insiste tanto en que hay que ir a misa los domingos, etcétera, etcétera. Y también se me ocurre, ¿no? Quizás, ¿y por qué tiene que ser todos los domingos o no podría ser cada más tiempo? Vamos a ver, pues porque el domingo es el día en que ha resucitado nuestro Señor. El domingo era el primer día de la semana, el día del sol. ¿Me habéis entendido? ¿No? Y ese día del sol se le cambió el nombre. Los judíos celebraban como fiesta el sábado, ¿no es cierto? Pero Cristo no resucitó en sábado, ¿no? Murió un viernes, todo el sábado estuvo dentro del sepulcro, ¿no? Y resucitó el día del sol. A ese día del sol, que así le llamaban los paganos, nosotros le llamamos el domingo, el día del Señor, porque ha resucitado. Y entonces realmente, si Cristo no hubiera resucitado, pues seríamos los más idiotas de todos los hombres. Lo dice San Pablo en la 1 Corintios capítulo 15. Ya sé que algunos de vosotros dicen que los muertos no resucitan. Ahí se enfada San Pablo, ¿sabéis? Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, somos los más idiotas de todos los hombres, porque todavía estamos en nuestros pecados. Pero yo os comunico lo que he recibido en la catequesis que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció primero a Cefas, luego a los 12. Mentira, señor San Pablo, se apareció primero a las mujeres. Pero claro, las mujeres ya no pueden aparecer en el credo, ¿me habéis entendido? En aquella cultura no ponen testimonios de hombres, porque el testimonio de una mujer no valía, ¿no es cierto? Pero lo bonito es eso, porque gracias a esas mujeres sabemos que nadie se lo ha inventado, porque nadie se inventa que lo más importante del cristianismo lo testifiquen unas mujeres, ¿me habéis entendido? Eso significa que en el cristianismo valoramos a la mujer, ¿me habéis entendido sí o no? Fueron las mujeres las primeras que anunciaron, no, esto es. Entonces, indudablemente celebramos el domingo, ¿qué menos? ¿Qué menos? Tendríamos que ir a misa todos los días. Tú me has dicho, ¿por qué una vez al mes? ¿Entendido? Una vez al mes es no entender lo que es el cristianismo. Una vez al mes es no entender nada. Y tenemos, el peligro de desvalorizar nuestra fe porque en el fondo no la hemos estudiado, porque no la comprendemos, porque no la gozamos. ¿Me habéis entendido? Uno que goza, dice Arrea, pues no. Tendríamos que ir a misa mucho más. Hay gente que indudablemente por las mañanas se levanta y lo primero que hace es ir a misa todos los días. Yo entiendo que Cristo es Dios y hizo milagros, pero ¿cómo un sacerdote que es una persona normal puede hacer milagros, puede confesar y perdonar pecados? Eso es, Marian, si tú vienes a confesarte conmigo, pues te vienes a confesar con alguien que también es pecador, ¿no es cierto? Y yo no te puedo perdonar los pecados. Pero hay una respuesta, muchacha, que no te los perdono yo. Te los perdona Cristo a través de mí. El único que perdona los pecados es Dios. ¿No es cierto? Hemos hablado del milagro ese de Cristo, ¿no es cierto? Que le meten un paralítico, ¿no? Dice, yo te perdono los pecados. Está blasfemando porque el único que perdona los pecados es Dios. Y Jesucristo dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te lo digo, coge tu camilla, vete y anda. Cristo tenía poder de perdonar los pecados porque era Dios. Y entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Que ese poder que él tenía único, se lo dio a los apóstoles, capítulo 20 de San Juan. Aquellos a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y aquellos a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y ese poder lo recibieron los apóstoles, ¿me entiendes? Y ese poder los apóstoles lo transmitieron a los obispos, y un obispo me lo dio a mí. Entonces, cuando yo te perdono los pecados, es Cristo el que te los perdona a través de mí. Si tú te confiesas conmigo, te estás confesando con Jesucristo. ¿Me has entendido? Y yo te perdono tus pecados, que me imagino además cuáles son, porque tú no tienes pecados graves, te lo noto en la cara. ¿Me entiendes?
Pero aunque tuvieras muy gordos, yo he tenido que perdonar pecados gordísimos, ¿entendido? De esos que dan miedo, ¿no es cierto? ¿No? Que dan miedo. Estoy pensando en otra confesión que oí y te dije también, esto merece la pena ser cura, ¿no es cierto? Por esta confesión. Y lo bonito es decirle a esa persona, mire usted, esos pecados se los ha perdonado Dios, por lo tanto ya no existen. Porque cuando Dios perdona, no solamente perdona, sino que olvida. Y no solamente olvida, sino que te recrea, te devuelve la dignidad que tenías cuando eras una niña. ¿Me entiendes? Porque Dios perdona con su poder creador. Vuelves a nacer. Claro, lo bonito es decirle, por ejemplo, pues estoy pensando en una señora que me vino hace poco a confesar, ¿no? Y yo le dije, pues mire usted vuelve a tener la dignidad que tenía cuando era una niña. Se echó a llorar. Porque es que no le perdona a José Antonio Sayas, le perdona a Cristo a través de mí. ¿Habéis entendido? Yo no puedo perdonar los pecados por un poder propio. Y esa es la grandeza del sacerdote. ¿Me habéis entendido? El sacerdote es, decíamos, otro Cristo, alter Christus. Yo diría que es el mismo Cristo entre nosotros. Y yo voy vestido de cura. ¿Por qué? Porque está mandado, ¿no? Pero es que además es que porque lo llevo de cura muchas veces me piden que les confiese. Sobre todo cuando se coge un avión por el Pacífico da mucho miedo. ¿Entendido? ¿No? Y recuerdo en un viaje al Pacífico, confesé para ir en Barajas, pero iba para el Pacífico. Y a la vuelta confesé en la isla de Guam para volver. ¿Entendido? Era el mismo Pacífico. Y entonces indudablemente es lo bonito eso, ¿no? Dice, padre, ¿me confiesa? Sí, hombre, sí. Porque los pecados son los mismos en todas las lenguas, ¿no es cierto? La última vez que confesé a un alemán y me dijo, ¿me entiende usted? Le digo, lo entiendo perfectamente. ¿Entendido? El alemán, pues, para decir nuestros pecados, pues quieren decir lo mismo que nosotros. ¿Me habéis entendido? ¿No? Y eso es lo bonito, que no te perdono yo. Y vuelves a nacer. ¿Me he explicado o no me he explicado? Yo digo muchas veces, aunque no hubiera Eucaristía en el cristianismo, cosa imposible, porque si no hubiera Eucaristía no habría iglesia, ¿no? Y aunque solo hubiera en el cristianismo solo el sacramento del perdón de los pecados, yo me haría cura por este sacramento. Es que no lo digo yo, lo dijo Chesterton. ¿Sabéis quién era Chesterton? Chesterton era inglés y era ateo. Y se convirtió y se hizo anglicano, lógico, era inglés. Pero después se hizo católico, lo sabéis. Y cuando se hizo católico se puso a pensar y dijo, porque era listo, ahora me van a preguntar por todos los sitios en Inglaterra por qué me he hecho católico, ¿no? No lo van a entender. Y ya me preparó la respuesta. Dice, yo les voy a decir que yo me he hecho católico porque la Iglesia Católica es el único lugar de este mundo donde se me perdonan los pecados con la garantía de Dios. Toma ya. Eso le dijo Chesterton, ¿no es cierto? Vuelves a nacer. Yo quisiera preguntarle, que ha hablado mucho del sacerdocio, pero no es solo sacerdocio católico, pues hay sacerdote pues quizás entre la religión griega o la religión budista, incluso los mismos judíos, que si parten del mismo Dios que el cristianismo, pues podrían también tener ese poder, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre esos sacerdotes? ¿O por qué se les llama a todos sacerdotes, no? Vamos a ver, yo en otra religión no sería sacerdote. Porque en otras religiones el sacerdote es simplemente un delegado de la comunidad que se tiene que encargar del culto. ¿Me habéis entendido? ¿Sí o no? Yo para eso no me hago sacerdote. Es que el sacerdote dentro del cristianismo no es un delegado de la comunidad. Es Cristo mismo entre nosotros. Y yo he recibido un sacramento, el sacramento del sacerdocio, por el cual a mí se me ha identificado con Cristo sacerdote, es decir, me da eso que llamamos carácter. ¿Habéis entendido? ¿No? El carácter sacerdotal me identifica con Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico. Y entonces yo obro in persona Christi capitis. Yo obro representando a Cristo como cabeza del cuerpo místico, ¿me entiendes? Y hago las mismas actos de salvación que hacía Cristo.
Y cuando yo realmente celebro la Eucaristía, es el Cristo que la celebra a través de mí. De esto ya hemos hablado. Y cuando perdono los pecados, es Cristo el que los perdona a través de mí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, indudablemente, yo me he hecho sacerdote en la Iglesia Católica. En otras religiones no me habría hecho. Es que realmente yo puedo liberar, mejor dicho, Cristo a través de mí libera a los hombres del pecado. Y yo comunico la gracia de Cristo. ¿Me habéis entendido? No mi propia gracia. Entendido que yo no tengo, ¿no? Y entonces, indudablemente, es la salvación de Cristo la que se perpetúa a través de mí. Si nosotros, los curas, nos diéramos cuenta de lo que es ser sacerdote, ¿no es cierto?, las cosas cambiarían. Porque sí, la fe va viniendo abajo muchas veces por la tibieza de los seglares, pero a veces también por la tibieza de los propios sacerdotes, ¿no es cierto?, que no nos acabamos de creer la grandeza que tenemos. ¿Me explico o no me explico? ¿Me explico o no me explico? Entonces, ¿visto yo de sacerdote? Claro que he visto. ¿Entendido? Visto porque está mandado. ¿Pero por qué está mandado? Pues porque... Vamos a ver, yo visto de sacerdote. Me meto en el metro de Madrid. Y en el metro de Madrid me meto así de sacerdote y todo el mundo mira, ¿entendido? Nadie dice nada, pero todo el mundo mira. Pero luego sales en una estación y se acerca una señora pequeña que se ve que es sudamericana y te dice: padre, usted es sacerdote, ¿verdad? ¿Puede rezar por mi hija que está muy enferma? Claro que sí, no se preocupe. Claro, y yo si le doy una palabra a esa mujer de que voy a rezar por su hija, rezo en la Eucaristía, ¿me habéis entendido? Ofreciendo el sacrificio de Cristo. Entonces rezo y pido con un poder que un sacerdote en otras religiones no tiene. ¿Me explico o no me explico? Entonces cambia todo. En esta religión cambia todo, porque en esta religión está Cristo, Dios entre nosotros. Eso es lo que cambia todo. Hemos hablado de Cristo y ahora entendemos lo que son los sacramentos porque hemos hablado de Cristo. Los sacramentos es Cristo entre nosotros. ¿Queda claro, sí o no? ¿Un sacerdote que sale de sacerdote sigue siendo sacerdote? Sí, porque ese carácter no lo puede perder. Esa configuración con Cristo es una configuración, decimos, ontológica, con el ser mismo de Cristo, con Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico. ¿Entendido? Y eso lo tiene toda la vida, lo mismo que un bautizado sigue siendo cristiano toda la vida, aunque viva en pecado. ¿Me entiendes? También tiene un carácter distinto, pero tiene también una configuración con Cristo. Y entonces un sacerdote, pues hay una película de hace muchos años, El renegado, muy bonita, sobre un cura que se sale de cura. Era francesa, creo que era el título, El renegado. Y entonces, pues, no me acuerdo bien ahora porque yo la vi de niño, pero era una preciosidad, que se había salido de cura. En aquellos tiempos que no se salía nadie de cura, ¿entendido? El renegado se titulaba, creo que sí. Y luego resulta que hay un momento en que le piden una confesión. Y él se siente indigno porque está viviendo en medio del pecado, ¿no? Está viviendo con una mujer, ¿no? Pero entonces se da cuenta de que es sacerdote. Y entonces, pues no me acuerdo bien si da la absolución a una persona, claro, y se la da a Cristo. Y ese hombre en medio del pecado ha salvado a esa persona. Eso lo hizo convertirse, ¿me habéis entendido? Porque llegó a comprender la grandeza del sacerdocio en medio de una vida de pecado que llevaba. Es grande el cristianismo, ¿no es cierto? Y luego, lógicamente, no se ve en la película, no me acuerdo ya bien, pues que él podría, si eso hubiera sido histórico, un sacerdote que vivía así puede volver atrás y recuperar la inocencia, porque es que el sacramento de la penitencia, ya lo hemos dicho, te permite volver a nacer. Es grande esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces yo confesando he dicho a una persona: mire usted, lo primero que tiene que hacer usted ahora es no volver ya a pensar en este pecado? ¿Me habéis entendido? Ya no existe. Usted me promete que no va a pensar más en él. Si me lo promete, le doy la absolución. ¿Entendido? Porque si vuelve a pensar en él, quiere decir que no confía en el perdón de Dios. ¿Me habéis entendido? Pero si Dios nos perdona así, entonces, pues, está prohibido volver a pensar en ello. Es bonito ser cristiano, ¿sí o no? Sí. Lo más grande que se puede ser en este mundo. Y entonces hemos terminado ya este bloque, ¿no es cierto? Y nos queda todavía hablar del cielo.
y hablar del infierno, porque son cosas que también tenemos que abordar en la fe, ¿sí o no? Pues lo haremos a continuación. Adelante.